Entonces hay muchas definiciones de cuidado, yo acá he puesto solo algunas. Dice que el cuidado es la esencia y el aspecto central dominante en la enfermería. Entonces ustedes van a ver que muchas veces se dice enfermería es igual a cuidado, ¿ya? Entonces por eso es el aspecto central dominante en la enfermería. Otra enfermera habla de que el cuidado es la esencia y el ideal moral de la enfermería. Esa es Watson, es una enfermera que desarrolla una teoría. Luego otra enfermera que seguramente ustedes conocen muy bien, Virginia Henderson, dice que cuidar es ayudar a las personas, sanas o enfermas o sanas, a alcanzar la independencia para satisfacer las 14 necesidades fundamentales. Y luego otra enfermera, que se llama Calista Roy, habla de potenciar los procesos vitales a través de la adaptación. O sea, la persona que está enferma sufre una desadaptación, entonces hay que lograr a través de procesos, lograr la adaptación de esa persona. Bueno, entonces, digamos, ahí tenemos las definiciones teóricas acerca de lo que es el cuidado. Seguramente nosotros tendremos algunas ideas acerca de lo que es el cuidado, porque ya, digamos, en el primer año que ustedes han cursado, se les ha hablado acerca de cuál es la función del enfermero. En función del enfermero, cuál es el cuidado. Bueno, pero ¿qué pasa? En esta competencia, en esta era de la competencia técnica y la eficiencia, se olvidan con frecuencia el conocimiento y las capacidades inherentes a la práctica del cuidado. O sea, se ve en muchas oportunidades que lo que se brindan son cuidados técnicos. O sea, se administran medicamentos, se curan heridas, ¿no es cierto? Se colocan sondas. Eso se refiere a cuidados técnicos, donde no es necesario, por ejemplo, el conocimiento de la persona para proporcionar el cuidado. El cuidado enfermero es realmente un cuidado, el cuidado profesional es un cuidado relacional. ¿Qué significa eso? El cuidado donde el profesional de enfermería tiene que conocer a la persona cuidada. Y en eso de conocer a la persona cuidada, va a poder determinar en qué momento, cómo va a ser el mejor modo de proporcionar incluso un procedimiento técnico. Lo que ustedes están aprendiendo son cuidados profesionales. El cuidado significa que a uno le interesan las personas, las relaciones y las cosas. Para que el cuidado sea profesional, es necesario conexión, reconocimiento mutuo y participación entre el enfermero y el enfermero como cuidador y la persona cuidada. Entonces hay una conexión, un reconocimiento de ambos. O sea, el paciente me reconoce a mí como su cuidador y yo lo reconozco al paciente como un individuo. Ambos nos reconocemos como individuos en nuestra humanidad, ¿cierto? A ver, yo he pensado en unos cuantos ejemplos para definir exactamente qué es el cuidado. Y se me ha ocurrido, por ejemplo, una persona que vuelve del quirófano, que está superando, digamos, los efectos de la anestesia y comienza a sentir dolor. Entonces el enfermero le administra, previa prescripción del médico, le administra un analgésico, que sería el cuidado técnico. Pero al mismo tiempo esa persona se queda con el paciente, le toma la mano, le habla con suavidad, le hace compañía, ¿cierto? Entonces, esa sola presencia de la persona que le ha administrado un medicamento, digamos, le da comodidad y le da comodidad al paciente. Ahí en esa situación de acompañamiento, de empatía con el paciente, se está demostrando el cuidado de relación. O sea, la enfermera posiblemente sabe cuál es la necesidad del paciente de compañía, de acompañamiento, ¿no es cierto?, de escucha, y le está proporcionando el cuidado.
Otro ejemplo, el año pasado con un grupo de alumnos teníamos unas pacientes sumamente amorosas que la esperaban así con ansiedad cada día a las alumnas. Y las alumnas diariamente le hacían baños en cama. Y un buen día las alumnas me proponen levantarla a la paciente porque ya le habían retirado todas las sondas y las tubuladuras. Me proponen levantarla a la paciente porque ella deseaba darse un baño de ducha. Entonces, bueno, valoramos a la paciente y vemos que estaba en condiciones de ser trasladada en una silla de rueda y que se dé un baño de ducha. Bueno, satisface esa necesidad de bañarse y le causa tanta alegría el hecho de recibir agua tibia, agua que le ayudaba a relajarse, ¿no es cierto?, que la paciente estaba sumamente contenta. Y los enfermeros, las chicas, las enfermeras, las estudiantes de enfermería también se sentían resatisfechas al ver que habían logrado, digamos, proporcionarle un cuidado que quizás se considere mínimo, pero un cuidado que le ha causado mucha alegría y mucha comodidad al paciente. Entonces acá en este segundo ejemplo podemos ver que el cuidado tiene beneficios mutuos, o sea, por un lado, el paciente ha satisfecho una necesidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, el enfermero se ha sentido satisfecho porque ha sido capaz de introducir una diferencia en la vida de las personas. Que eso es lo que tiene que ver con el cuidado. O sea, la persona cuidada tiene que, el contacto con el enfermero tiene que ser algo trascendental en la vida. O sea, tiene que llevarse herramientas o llevarse percepciones que le hagan percibir el cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora es necesario, como hablábamos de que el cuidado es relacional, o sea, es necesario entablar una relación con el paciente. Por eso van a ver ustedes que cuando empiecen a hacer práctica, el primer día, los jefes de trabajo prácticos le asignan pacientes y lo primero que le dicen es que se acerquen al paciente, se presenten y comiencen a conocerlo. Entonces ese es el encuentro, es la relación en base a la cual se va a establecer el cuidado. En relación en base a la cual se va a establecer el cuidado. Bueno, entonces, pero ¿cómo demuestra el personal de enfermería su actitud de cuidado? ¿Cómo puede decirse que un enfermero es cuidador y otro enfermero no es cuidador? Ustedes van a ver que en el hospital los pacientes prefieren determinados enfermeros, porque esos determinados enfermeros son los que le hacen percibir el cuidado. Y sobre todo los prefieren a ustedes los alumnos, porque ustedes los alumnos tienen una dedicación casi exclusiva a un grupo muy reducido de pacientes. Entonces, ¿por qué se dice que un profesional de enfermería es cuidador y otro no? Porque el cuidado es algo contextual, o sea, depende del contexto, y las respuestas al cuidado son tan diferentes y tan variables como las necesidades del paciente, los recursos con los que uno cuenta y los recursos medioambientales, y la imaginación del profesional de enfermería. Porque eso de la imaginación tiene que ver con el arte del cuidado, ¿cierto? Entonces el cuidado es una ciencia y un arte. Y en el arte el enfermero pone en movimiento su imaginación para brindar un cuidado adecuado. Cuando los pacientes perciben el encuentro para el cuidado, aumenta su sensación de dignidad y de autoestima y se expresan los sentimientos de conexión. Ahora, ¿cuáles son las pautas para este encuentro para el cuidado? En primer lugar, que ya hice algo de mención, es el conocimiento del paciente. O sea, el enfermero
va a conocer al paciente en su individualidad. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo ama? ¿Quién lo contiene? ¿Quién lo acompaña? ¿Cierto? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? ¿El paciente este va a poder expresarme sus necesidades? ¿Cómo debo hacer yo para poder apreciar las necesidades que este paciente no está pudiendo satisfacer? Entonces, ese conocimiento, ¿a través de qué se consigue? A través de la observación, que es una forma de valorar al paciente, la primera etapa del proceso de atención de enfermería, y a través de la charla con los familiares, con el mismo paciente, es lo que se conoce a anamnesis, ¿cierto? Entonces, el conocimiento del paciente requiere de una escucha activa y de una comunicación. Y por ahí hay que poner bastante énfasis en esto de lo que es escuchar. Escuchar es, digamos, tener todos los sentidos dispuestos para, digamos, comprender lo que el paciente me quiere expresar. Muchas veces en una conversación se habla de escuchar, pero cada persona está pensando, ¿no es cierto?, en lo que, en cosas quizás relacionadas con el tema de conversación, pero no está prestando atención. Ustedes van a ver, por ejemplo, que hay personas que, supongamos, empiezan a contar acerca de un problema y la otra persona le cuenta de su problema, de un problema que quizás puede ser similar, o sea, muchas veces cuando uno habla de los dolores, el otro también habla de los dolores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación donde cada uno habla de sus dolores? En realidad no hay una escucha, sino hay un monólogo donde cada persona está expresando lo que siente, pero no está prestándole atención al otro. Entonces, este conocimiento del paciente va a permitir que una intervención terapéutica sea que la intervención terapéutica sea concebida como relevante. Bueno, otro de las pautas para el encuentro con el cuidado es la presencia del profesional. Entonces, el cuidado tiene lugar en un contexto, ¿cierto? Y hay un carácter mutuo de la relación enfermero-paciente, donde que esta relación presupone una asociación. El enfermero entra en lo que se ha considerado el espacio vital. El espacio vital no es solo el espacio físico, ¿no es cierto?, sino también el espacio emocional. O sea, la persona puede estar, el enfermero puede estar lejos del paciente, pero el paciente lo siente cercano porque emocionalmente está cercano. Bueno, la presencia física del cuidador se combina con la promesa de la disponibilidad, especialmente cuando el paciente tiene una necesidad. Ahora, esta presencia física puede ser un acto tan sencillo como, por ejemplo, asistirla a la persona o llegarse a la unidad de la persona cuando la persona lo llama, ¿cierto? Y también puede ser algo tan complejo como estar, permanecer, acompañar, abrazar, dar la mano en una situación muy compleja, como por ejemplo puede ser la cercanía de la muerte, la cercanía de una circunstancia así que nos causa mucha ansiedad, mucha angustia, o la cercanía de la muerte de un ser querido, ¿no es cierto? Entonces esa presencia también se llama presencia. O sea, nos sentamos a la par del paciente, le tomamos la mano, no hablamos, pero esa presencia física y emocional sirve para el cuidado.
Luego, otro de las pautas es la potenciación del paciente. ¿A qué se refiere cuando hablamos de potenciación del paciente? Se refiere a permitirle que el paciente utilice digamos, la reserva funcional. O sea, cuando se habla de enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas provocan una disminución de las capacidades tanto físicas como psíquicas del paciente. Pero el paciente tiene reserva funcional. O sea, si se le ha tenido que amputar una pierna, el paciente cuenta con la otra pierna y quizás con algún elemento, como ser, por ejemplo, una muleta que le va a servir de apoyo. Entonces, hay que permitir que el paciente potencie esa capacidad de reserva funcional y, si es posible, la aumente, ¿cierto? Ahora, esa potenciación del paciente muchas veces va a significar sustituirlo al paciente, pero hay que tener cuidado de sustituirlo no totalmente, sino en la medida que la persona lo necesite. Por ejemplo, cuando ustedes bañan a un paciente, quizás el paciente no puede levantarse, tomar su toalla y su ropa y irse al baño, pero en la cama el paciente quizás pueda lavarse la cara, por ejemplo, pueda colaborar. Entonces nosotros le permitimos que el paciente utilice esa capacidad de reserva funcional. Entonces se lo sustituye, pero en la medida que la persona lo necesita. Y también muchas veces la potenciación del paciente puede representar simplemente proveer de un medio que sea seguro para que el paciente desarrolle sus actividades. Muy bien. Otra de las pautas para el cuidado, o sea, para el encuentro con el cuidado, es la existencia de la compasión y de la empatía. Yo creo que la compasión y la empatía son dones, ¿cierto? Dones que una persona interesada lo puede adquirir en el transcurso de su vida. ¿A qué se refiere la empatía? La empatía es la capacidad de las personas de ponerse en el lugar del otro y entender su situación. Ponerse en el lugar del otro. No sufrir por el otro, ni que le duela por el otro, sino entender la situación de sufrimiento y de dolor. Y la compasión es acompañar a la persona en su sufrimiento, en su dolor y también, por ejemplo, en sus alegrías. Por ejemplo, un cuidado compasivo cuando se trata de satisfacer las necesidades espirituales. Todos nosotros sabemos que la espiritualidad nos ayuda a afrontar situaciones difíciles de la vida. ¿Cuántas veces las personas no han necesitado, por ejemplo, la presencia de un sacerdote, ¿no es cierto?, ante una situación, por ejemplo, de muerte inminente o de mucho dolor, ¿no es cierto? Entonces, el enfermero no trata de imponer sus creencias o sus creencias, ¿no es cierto?, religiosas, sino trata de que el paciente utilice sus creencias religiosas, digamos, para afrontar esta situación. Y otra actividad que hacemos con mucha frecuencia los enfermeros es darle comodidad al paciente. O sea, también es parte de la compasión. Cuando se baña el paciente, cuando se cambia de posición, cuando se moviliza, ¿no es cierto?, cuando se acompaña, se está dando comodidad al paciente. Ahora, la comodidad del paciente es algo subjetivo, como el dolor, por ejemplo. El paciente es el único que es capaz de expresar cuándo se siente o cuándo no se siente cómodo. Pero nosotros, los enfermeros, tenemos la posibilidad de elegir, de conocer cuáles son las preferencias del paciente para adquirir esa comodidad. Otro de las pautas para este encuentro del cuidado es la competencia. ¿A qué se refiere la competencia? Es emplear el conocimiento, el juicio, las capacidades y la motivación para responder de forma adecuada a las necesidades del paciente.
para responder de forma adecuada a las necesidades del paciente. La competencia sin compasión, la competencia sin compasión, hay que combinar competencia y compasión, si no hay compasión puede resultar un cuidado frío e inhumano, ¿no es cierto? O sea, si solamente me acerco al paciente, le coloco rápidamente la venoclisis periférica, pero ni siquiera lo he saludado, ni siquiera he visto que ese paciente necesita una posición más cómoda, entonces he sido competente, pero no he sido compasivo, entonces ese cuidado que he proporcionado es un cuidado inhumano. Y también la compasión sin competencia puede ser sumamente peligrosa, ¿no es cierto? O sea, cuando solamente hay voluntad y no hay conocimiento, no hay habilidad, ¿no es cierto? Puede ser sumamente peligroso. Ahora, ¿cómo los enfermeros, digamos, utilizamos la competencia para administrar cuidados? Tenemos una herramienta que es el proceso de atención de enfermería. A través de la valoración recogemos todos los datos que nos permite identificar los problemas, priorizar esos problemas para darle solución. Entonces, eso sería el modo en que nosotros los enfermeros utilizamos la competencia para administrar, para este encuentro con el cuidado, el encuentro para el cuidado. Bueno, otro de los temas era cómo perciben los pacientes el cuidado de enfermero. Resulta que todo este fin de semana, desde hace varios días, he tratado de buscar, digamos, o sea, uno sabe, empíricamente sabe, o porque también lo ha escuchado de los pacientes, cómo perciben los pacientes el cuidado enfermero. Pero no he encontrado una bibliografía, un libro que me diga, digamos, que me hable acerca de esto. ¿Ya? Entonces, he leído varios trabajos de investigación de tipo cualitativo, donde, por ejemplo, se le pregunta al paciente cuándo se siente cuidado. Y encontré este que me pareció sumamente interesante, que es un trabajo de investigación de una enfermera colombiana, que está publicada en una revista que yo ya les voy a subir al campus para que ustedes lo lean. Acá, en general, en todos los trabajos que he leído, habla de la percepción del cuidado por parte de las personas que tienen enfermedades crónicas. Y bueno, ¿a qué puede deberse? Seguramente porque la persona con enfermedad crónica es la que tiene, digamos, la que tiene permanencia o continuidad en el trato con el sistema, digamos, en la relación con el sistema de salud. Entonces, porque una enfermedad crónica, una vez que se diagnostica, la persona sí o sí, para mantener un buen nivel de salud o una buena calidad de vida, va a tener que tener asiduidad a los controles, por ejemplo, a los controles periódicos o a los tratamientos. Entonces, casi todos los trabajos de investigación que se refieren a esto, cómo perciben los pacientes el cuidado de enfermero, están relacionados con los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Y a qué se debe la cronicidad? Ya la licenciada Moyano la semana pasada ya habló algo acerca de la cronicidad. Ocurre que en cierta medida se está invirtiendo lo que se llama pirámide poblacional. O sea, hay un cambio en la estructura poblacional. O sea, hay mayor cantidad de personas adultas y adultas mayores que niños y jóvenes. Entonces, en esas personas adultas y adultas mayores es donde aparecen estas enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas generalmente son consecuencias de la exposición a factores de riesgo durante
tiempo puede ser largo o corto, pero exposición a factores de riesgo. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes con enfermedades crónicas. Luego también, el paciente con una enfermedad crónica se enfrenta con una situación de desesperanza, o sea, esa persona no va a poder recuperar su salud. Se va a tener que adaptar a una nueva situación donde va a ser considerado enfermo, ¿no es cierto? Donde va a tener que acudir con mayor asiduidad al sistema de salud. Entonces, digamos, ¿cuál ha sido, digamos, la idea de este trabajo? Es saber qué opinan los pacientes con enfermedades crónicas acerca del cuidado, cómo perciben el cuidado enfermero los pacientes con enfermedades crónicas, digamos, para preparar los servicios y para prepararnos como profesionales para dar una atención holística a estos pacientes. Bueno, ahora, en este trabajo de investigación al que yo hacía referencia, o sea, cuando se hace un trabajo de investigación cualitativa, se hacen preguntas abiertas. Entonces las personas contestan, digamos, tratan de explayarse, tratan de que se explaye lo más que se pueda acerca de la pregunta. Y luego se analizan y se hacen categorías. Entonces esta autora estableció una categoría, o sea, cómo percibía el paciente con enfermedad crónica el cuidado enfermero. Ellos decían, devuelve la vida y la salud perdida. ¿Y con qué palabras expresaban devuelve la vida y la salud perdida? Con la palabra confortar. Ahora, esa palabra confortar tenía varios puntos, varias subcategorías. Una de las subcategorías era dar soporte. Dar soporte significa estar presente, acompañar, ¿no es cierto? Y dentro de dar soporte, una de las expresiones era dar buen trato, o sea, un trato amable, un trato cordial, un trato dulce, ¿no es cierto? Bueno, ustedes entienden un buen trato. Seguramente ustedes se han sentido tratados bien o tratados mal en determinadas circunstancias, o sea, cuando hay un acercamiento, cuando hay un acompañamiento, cuando hay palabras amables, ¿no es cierto? Cuando hay respuesta inmediata, se habla de buen trato. ¿Y qué pasa con los pacientes con enfermedades crónicas con esto a dar buen trato? El paciente con enfermedad crónica establece con las personas de las instituciones de salud una relación casi de amistad. O sea, el paciente acude frecuentemente a los mismos médicos y muchas veces prefiere internarse en las mismas salas del hospital porque ahí están las personas de las que recibe buen trato. Otra de las características esta de dar soporte es permanecer, que significa estar siempre presente sobre todo cuando la persona tiene una necesidad. Y la otra es dedicarse, o sea, digamos, cuidar a la persona todo el tiempo mientras dure el turno. El segundo ítem de esta categoría de percepción del cuidado, es dar ánimo. Dar ánimo es dar vigor, dar energía, ¿no es cierto? Dar energía a la persona cuando está en una situación compleja. Y dentro de dar ánimo es tranquilizar, que también, por ejemplo, tranquilizar significa estar presente, acompañar, ¿no es cierto? O saber que la persona puede acudir y ese enfermero va a responder con prontitud. Dentro de dar ánimo también está, alegrar, ¿cierto? O sea, motivar para que la persona tenga una sensación de tranquilidad, de relajamiento. Y otra es interesarse por el otro, o sea, saber que mi situación particular
desde el punto de vista del paciente, tiene un interés en la persona que me está cuidando. Otro de las es anticiparse. Anticiparse quiere decir, se refiere a todo lo que los enfermeros planifican, ¿no es cierto?, para satisfacer las necesidades de las personas para prevenir las complicaciones. O sea, cuando yo digo, el paciente tiene riesgo de caída, o sea, estoy pensando en la seguridad del paciente, entonces voy a tomar todas las medidas que correspondan, me voy a anticipar para evitar que el paciente se caiga, ¿no es cierto? Entonces, esto de anticiparse tiene una característica que es estar pendiente. Luego, también, una subcategoría es mantener relaciones de confianza. ¿Qué significa mantener relaciones de confianza? Significa que la persona cuidada puede expresar tanto sus pensamientos como sus sentimientos íntimos, ¿no es cierto? Y confiar que el enfermero confía que el enfermero le va a poder ayudar, confía en que va a guardar el secreto y confía también en que le va a poder ayudar, ¿cierto? Estas relaciones de confianza pueden ser relaciones sociales, o sea, no que tienen que ver con mi situación de salud, o sea, cuento cómo es mi familia, dónde vivimos, ¿no es cierto?, a qué me dedico, y también las relaciones terapéuticas, o sea, las relacionadas con qué me pasa, qué siento cuando me ponen un determinado medicamento, o qué me pasa durante la noche, ¿no es cierto? Otra de las subcategorías es enseñar, o sea, los pacientes perciben que el cuidado es enseñanza. Y bueno, enseñar es, digamos, un pilar fundamental de la acción de enfermería. Nosotros los enfermeros tenemos que enseñar, educar, preparar a la persona para que pueda ejercer sus cuidados. Y otra de las subcategorías era acompañar, o sea, acompañar, estar todo el tiempo presente. Y ese acompañar muchas veces puede significar reemplazar a o sufrir con. Muy bien. El otro tema era cuáles son las transformaciones de la vida cotidiana del paciente. Bueno, también acá vamos a hacer referencia a los pacientes con enfermedades crónicas. Como les comentaba hace un rato, el paciente con enfermedad crónica es el paciente que va a tener que aprender a vivir con su enfermedad, va a tener que, digamos, quizás aprender nuevos técnicas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Saber qué va a comer, cómo va a comer, cuánta agua va a tomar, cómo se va a administrar un determinado medicamento. O sea, es un paciente que va a tener que, digamos, lidiar desde el momento que es diagnosticado, quizás hasta su muerte, con todo lo que tiene que ver con esa enfermedad crónica. Que muchas veces la enfermedad crónica significa complicaciones a muy corto plazo, ¿cierto?, que van a empeorar la calidad de vida del paciente. Bueno, entonces, como les decía hace un rato, las enfermedades crónicas pueden producir cambios físicos y psíquicos que modifican áreas de la vida significativa de las personas. La enfermedad crónica impone en primer lugar lidiar permanentemente con ella en todos los espacios de su individualidad. O sea, el enfermo no es solo enfermo dentro de la casa, sino también es enfermo y tiene una enfermedad crónica en los otros ámbitos, que son el trabajo, en la comunidad donde vive, ¿no es cierto?, con los amigos, digamos, en todas las interrelaciones. Entonces, los amigos, los compañeros, los familiares y la pareja son los que se van a convertir en los principales actores, digamos, y acompañantes y convivientes de este proceso de enfermedad. Ahora, ¿cuáles actividades o cuáles interrelaciones
se van a ver afectadas en esta vida cotidiana del paciente con enfermedad crónica. La autora de este trabajo dice que estas son algunas, ¿no es cierto?, que no está, digamos, abordada la totalidad de las transformaciones de la vida cotidiana. Pero en primer lugar hace mención a las relaciones interpersonales amplias. ¿A qué se refieren las relaciones interpersonales amplias? Se refiere a las relaciones que se establecen fuera del ámbito del hogar. O sea, en el ámbito del hogar, la esposa o esposo, los hijos, ¿cierto?, o otras personas que están conviviendo dentro del hogar. Las relaciones interpersonales amplias se refieren a las relaciones que se establecen, por ejemplo, con los vecinos o vecinas, digamos, en el ámbito del trabajo con los compañeros, ¿no es cierto? O, digamos, también puede ser esas relaciones ocasionales, y en general, digamos, con todas las relaciones que se establecen donde la persona está inserta. Ahora, ¿qué pasa con esas relaciones interpersonales amplias? En esas relaciones, la persona se ve más confrontada a su imagen, ¿cierto? Su imagen personal, social, sobre todo relacionada con el diagnóstico, con los cambios en su cuerpo y con las modificaciones de los roles debido a su enfermedad. También, en esas relaciones se crean distintas significancias con respecto a los procesos patológicos. Esos significados que se le da a los procesos patológicos están, digamos, relacionados con información que puede ser más o menos acreditada. Ahora las personas con mucha facilidad, por ejemplo, ingresan al Google, supongamos cuando saben que tienen una enfermedad, ingresan al Google y recaban información. Bueno, esa información puede estar más o menos acreditada, ¿no es cierto? Puede tener una buena parte de verdad, pero puede ser una buena parte, digamos, proporcionada por personas que no son legos en la materia. También, por ejemplo, esas significancias tienen que ver con las creencias de las personas, con las creencias personales, con las experiencias de otras personas. Supongamos, me dicen soy diabética y yo me acuerdo de mi padre que era diabético, me acuerdo de mi hermano que es diabético y me acuerdo de todas las circunstancias que le rodeaban a esa situación de persona diabética, ¿no es cierto? Entonces, con las creencias personales, con las experiencias de las otras personas, que con significaciones que pueden hablar de las teorías acerca de la causalidad, de la evolución o del pronóstico. ¿Qué es lo que causa la enfermedad? Y muchas veces, por ejemplo, acá surge la sensación de culpa. O sea, cuando se trata de una enfermedad crónica, o sea, yo no he tenido buenos hábitos alimenticios, ¿no? Y quizás en este momento me arrepiento o me pesa el hecho de no haber tenido buenos hábitos alimenticios. Bueno, también en este ámbito de las relaciones interpersonales se crea también un estereotipo de la persona, y muchas veces este estereotipo tiene una carga de desacreditación. O sea, se la identifica a la persona como enferma, como diabética, como hipertensa, como cardiópata, como renal, ¿no es cierto? Ahora, estas cargas valorativas, porque ser enfermo, ser diabético, ser hipertenso, es una carga valorativa que puede ser negativa, ¿no es cierto? Esta carga valorativa no solo son impuestas a la persona desde el exterior, sino que la persona también la asume porque se trata de una persona donde estas estigmatizaciones están dentro del lugar donde vive, ¿no es cierto? Entonces, se lo ve, o sea, las personas con las que interactúa lo ven como enfermo, diabético, hipertenso, pero la persona también se asume como diabética, hipertensa, enferma. Ahora, ¿qué puede ocurrir, digamos, como consecuencia? ¿Cuál puede ser la respuesta a todo, al estigma, a la automarginación y a la autoexclusión que puede significar, digamos, tener una enfermedad crónica?
Una respuesta puede ser el aislamiento social, o sea, la persona se recluye en su casa, deja de compartir deja de tener las interrelaciones fuera del hogar, incluso puede dejar de trabajar, ¿no es cierto? Dejar de trabajar para lidiar de ese modo con el estigma, con la autoexclusión, ¿no es cierto? Hasta que logre un equilibrio que le permita, digamos, un equilibrio que le permita incorporar esa nueva identidad. Este equilibrio es un proceso que se inicia desde el mismo momento en que la persona es diagnosticada como enferma, ¿no es cierto? O sea, va a llegar un momento en que la persona se asume como enferma, ¿no es cierto? Y puede volver a interactuar en relaciones interpersonales más amplias. Entonces, una respuesta es la autoexclusión, ¿no es cierto?, el aislamiento, la reclusión dentro del hogar. Pero otra respuesta, que es una respuesta más positiva, es que estas relaciones interpersonales amplias van a motivar a que la persona busque ayuda. Y con ello va a sentir aumentada y fortalecida las redes de apoyo social. O sea, la persona va a ir a consultar con profesionales médicos, y va a tener otras opiniones o visiones acerca de qué se trata su enfermedad. Quizás va a tener posibilidades de interactuar con personas que tengan exactamente su mismo problema, que son los famosos grupos de autoayuda, donde la persona cuenta sus experiencias y quizás aprovecha las experiencias de otras personas para mejorar su situación de salud. Entonces, eso se llaman redes de apoyo. Muy bien. Otro de las transformaciones de la vida cotidiana tienen que ver con la ocupación. La persona con enfermedades crónicas seguramente tiene cambios en el desempeño laboral como consecuencia de los cambios físicos. Ya no va a poder realizar los mismos trabajos. Quizás si se trata de un trabajo de oficina, bueno, no va a tener mayores interferencias. Pero si se trata de un trabajo donde tiene que, digamos, poner su fuerza física, ¿no es cierto?, ahí va a tener inconvenientes para desempeñar su trabajo. También las personas con enfermedades crónicas interrumpen sus actividades por largos periodos como consecuencia de los tratamientos a los que tienen que ser sometidos. Y también, por ejemplo, el paciente tiene que asumir nuevas rutinas, o sea, tiene que asistir frecuentemente al médico, retirar medicamentos, hacerse controles, digamos, tratarse algunas complicaciones que pudieran. Entonces, el paciente va a interrumpir sus actividades por largos periodos. También hay un aumento de los costos, o sea, si la persona no trabaja o trabaja menos, quizás gana menos, ¿no es cierto? Pero a su vez la enfermedad en sí produce un aumento de los costos. Incluso, por ejemplo, en los lugares donde la medicina es pública y gratuita, porque en nuestro medio, en nuestro sistema de salud, los pacientes con enfermedades crónicas reciben en buena medida sus medicamentos y tienen los hospitales públicos donde pueden hacerse todos los tratamientos que necesitan. Pero sí hay un aumento de los costos porque significa el traslado, significa quizás, por ejemplo, cuando una persona está acompañando a un paciente internado, tiene que proveerse comida que el hospital no le da, o sea, atiende las necesidades del paciente, pero no atiende las necesidades de los acompañantes. Entonces el traslado, quizá por ejemplo si tienen que irse a otro lugar, también va a significar, digamos, costo. Hay un aumento de los costos. También los familiares se ven afectados en su actividad laboral, porque quizás va a llegar un momento en que esa persona va a necesitar mayor atención, mayor cuidado por parte de sus familiares. Entonces los familiares van a tener que modificar su actividad laboral. Ahora también con respecto a la ocupación hay una pérdida de la autonomía.
¿cierto? La autonomía, o sea, la capacidad de moverse, de hacer, y una pérdida de la autonomía. En el caso de los varones que están tradicionalmente socializados para desempeñarse en el espacio público, ven la amenaza de recluirse en el hogar, ¿cierto? Y las mujeres también les afecta eso de perder el vínculo laboral o de perder la posibilidad de trabajar, pero se ha determinado que las mujeres más, digamos, más lamentan, más sufren cuando cuando están limitadas en su trabajo en relación con el cuidado de su familia, cuando pierden su rol de cuidador. Y también el hecho de no tener la ocupación limita las relaciones interpersonales, o sea, la persona está acostumbrada a una rutina, levantarse a una determinada hora, quizás desayunar con los compañeros de trabajo y trabajar en un equipo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se pierde la ocupación, también se pierde la posibilidad de esas relaciones interpersonales. Otro de las transformaciones tienen que ver con la familia. La familia es el lugar donde se produce el mayor impacto cuando uno de los integrantes padece una enfermedad crónica. Pero también la familia es el lugar, es el espacio donde se encuentra el mayor potencial para revertir la situación de salud, ¿cierto? Digamos, esto sería en el caso de una familia donde hay, digamos, ayuda, comprensión, ¿no es cierto? No pensemos en esas familias donde cada uno quiere que desaparezca el otro, sino en una familia, digamos, con una cierta armonía. Pero aún así, el paciente se siente como carga. ¿A qué se refiere carga familiar? Se siente como carga. Ustedes seguramente han escuchado que el paciente dice, soy una carga, ¿cierto? O sea, significa que el paciente necesita de cuidado y de atenciones especiales, ¿no es cierto? Necesita apoyo, muchas veces acompañamiento, ¿cierto? También, dentro de la familia, esa carga muchas veces puede transformarse en dependencia, o sea, pérdida de la autonomía, pérdida total o parcial de la autonomía. Entonces, hay personas que van a tener, dentro del ámbito familiar, personas que van a tener que ocuparse todo el tiempo del paciente, ¿no es cierto? También, por ejemplo, la familia representa la red de apoyo porque cumple una función protectora, ¿cierto? Y se ha demostrado que la contención familiar fomenta la adherencia al tratamiento. O sea, hubo incluso un trabajo de un alumno que presentó como tesis para su licenciatura, donde estudiaba, digamos, en qué medida las personas con enfermedades crónicas, o sea, la relación entre la enfermedad crónica y la contención familiar. Y llegó a la conclusión de que las personas que mejor contención familiar tenían, de las interacciones entre relaciones cercanas, son las personas que mejor adherencia al tratamiento presentaban. ¿Y qué significa eso de adherencia al tratamiento? Significa, digamos, cumplir con las prescripciones médicas, cumplir con la dieta, realizar la actividad física, ¿no es cierto? En algunos casos esta adherencia al tratamiento en algunas personas que asumen, digamos, la postura de hijos, ¿no es cierto?, cuidados por los demás, digamos, se impone. Entonces, supongamos en el caso donde el varón tiene una enfermedad crónica, la mujer le prepara o le hace preparar la comida que debe comer y lo controla así, digamos, de manera muy cercana. Digamos que eso no sería lo ideal, porque en una enfermedad crónica la persona tiene que asumir la responsabilidad de su autocuidado. Bueno, y también en el ámbito familiar, donde se integran las acciones de salud de los profesionales, ¿no es cierto?, y las acciones de salud proporcionadas por los miembros de la familia. Entonces, si bien puede haber cargas, dependencia, pero también la familia es el ámbito propicio para lograr, digamos,
no recuperar la salud, pero sino recuperar un equilibrio cuando se presenta una enfermedad crónica. Y otra transformación tiene que ver con la pareja y la sexualidad. En general, las enfermedades crónicas provocan, en mayor o menor medida, alguna dificultades sexuales. Provocan. Muchas veces estas dificultades sexuales se expresan a través de temores, inseguridades, con respecto al desempeño de la persona, digamos, en la relación de intimidad, con sentimientos de insatisfacción por los cambios corporales, ¿no es cierto? Y en el caso de los varones, muchas enfermedades crónicas disminuyen la posibilidad de erección, ¿no es cierto? Entonces, de erección y de satisfacción sexual. Y en el caso de las mujeres, puede haber una pérdida del deseo, falta del orgasmo y dolor durante el coito como consecuencia de la disminución de las secreciones vaginales. Todo eso, digamos, como la sexualidad es una parte importante de la relación de pareja, digamos, y la disminución de la sexualidad, la disminución del goce, ¿no es cierto?, puede afectar la pareja. Bueno, otro de los aspectos, que teníamos que ver esto, participación de la familia. Participación de la familia. Bueno, la familia, como ya hablábamos hace un rato, es muy importante. O sea, es muy importante que participe en todo el proceso de la enfermedad de la persona, con enfermedad crónica o con cualquier enfermedad. Pero en el ámbito del hospital, ¿qué participación se le va a requerir a la familia? En primer lugar, que proporcionen toda la información, o sea, el paciente proporciona la información, pero muchas veces la familia, digamos, ayuda a recordar situaciones, circunstancias, signos, síntomas, exposición a factores de riesgo para completar la información. Otra participación es la comunicación, que se refiere a que, se refiere a la comunicación tanto en un sentido o en otro, o sea, que se determine qué persona va a ser la persona responsable y a la que se le va a proporcionar todas las novedades que hay con respecto al paciente. O sea, además de proporcionarle al paciente, proporcionarle a un familiar que es el familiar responsable. Ya van a ver ustedes que en las historias clínicas se pone también personas responsables en la primera hoja. Luego también la familia tiene que saber de los derechos y de los deberes. O sea, qué derecho tiene como ciudadano dentro de la institución de salud y cuáles son los deberes. Ya el licenciado Aragón le dijo acerca de cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de la persona. O sea, y el cuidador también, la familia también tiene que saber de esos derechos y deberes para no transgredir. También es importante la compañía, o sea, no es conveniente que la persona enferma se la abandonen en una institución de salud. Y muchas veces nuestras instituciones de salud tienen la forma de encontrar quién se va a hacer responsable dentro del grupo familiar, ¿no es cierto? Dentro de la familia o de los cercanos, quién le va a hacer compañía. En nuestros hospitales muchas veces está desvirtuada esa compañía, porque es la persona que hace las tareas que le corresponden a la enfermería. En realidad, la compañía solamente es, digamos, el acompañamiento como persona que está dentro del núcleo familiar. También es importante, por ejemplo, la formalidad. O sea, los familiares tienen que saber que hay una hora, un lugar, ¿no es cierto?, donde se le va a proporcionar información. No es conveniente que el familiar, por ejemplo, corra detrás del paciente, del médico, en un pasillo, buscando la información. Porque esta es una información que puede ser, digamos, dada a las apuradas, sin que haya una verdadera, digamos, conciencia de
sobre quién me están hablando. O sea, muchas veces el médico atiende muchos pacientes y no recuerda exactamente la situación particular del paciente. Entonces, por ejemplo, es conveniente encontrar un tiempo, un lugar y un horario, y también dentro de lo posible desde el punto de vista de enfermería, es necesario registrar lo que se informa. También la enfermera, los familiares van a participar en la continuidad de los cuidados, o sea, probablemente cuando la persona se vaya del hospital haya que seguir proporcionando los cuidados relacionados con su enfermedad. Entonces, muchas veces, durante la internación, se lo hace participar a las personas, a los familiares y al paciente de los cuidados, para que ellos tengan la posibilidad de darle continuidad a sus cuidados. Y también otra cuestión tiene que ver con participación de la familia en el alta y en el egreso hospitalario. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de que el profesional indicado para dar el alta al paciente en realidad es el enfermero. Porque el enfermero es el que ha detectado, digamos, problemas y ha establecido resultados que el paciente tiene que lograrlo antes de que se vaya de alta. Entonces es probable, por ejemplo, que si yo tengo una mamá primeriza que ha tenido su bebé y el enfermero ha detectado que hay un problema, por ejemplo, en el amamantamiento, puede ser que clínicamente la persona esté en condiciones de irse a su casa, pero la persona no ha aprendido, no ha establecido una buena relación en esto de alimentar al niño. Entonces el enfermero es el que tendría que decidir cuándo la persona está en condiciones para continuar con el cuidado de su niño en la casa, ¿cierto? O por ejemplo, en el caso de nuestros pacientes, si yo sé que el paciente tiene que aprender a ponerse insulina, no solo le tengo que demostrar cómo se va a administrar la insulina, sino también comprobar que el paciente ha aprendido. Si no, el paciente va a volver a su casa y no se va a inyectar correctamente la insulina. Entonces nosotros tenemos, en esto que se refiere al alta y al egreso hospitalario, tenemos que asegurarnos que ciertos resultados relacionados con el autocuidado han sido logrados. Bueno, otro de los puntos que tenemos que ver es cómo la persona internada reestructura el tiempo libre. O sea, nosotros somos seres sociales, somos seres activos por naturaleza. O sea, no es frecuente y no es sano, digamos, que la persona permanezca mucho tiempo sentada sin tener actividad, sentada o acostada, ¿no es cierto? O sea, estar sentado mucho tiempo, estar acostado, no es signo de salud, sino es signo de enfermedad. Entonces, las personas, los seres humanos somos seres sociales, compartimos, jugamos, salimos, caminamos, paseamos, ¿no es cierto? Entonces somos seres sociales que requerimos, digamos, tener una actividad. Además, muchas veces, además de la actividad laboral, es necesario tener otras actividades. Y la deficiencia física o psíquica no tiene por qué ser motivo para impedir la realización de las actividades. Y en lo que se refiere al hospital, es sumamente importante identificar las oportunidades que dispone el paciente para ocupar su tiempo libre. Es sumamente importante. El paciente que está hospitalizado muchas veces puede adquirir hábitos sedentarios y sentirse aburrido, o sea, si no tiene otra cosa más que hacer que estar acostado y mirar el techo y no tiene ninguna motivación, digamos, se va a volver más sedentario y posiblemente se aburre. Y en lo que se refiere a nosotros los enfermeros, muchas veces no estamos atentos a esa necesidad del paciente de distraerse, ¿no es cierto?, de recrearse. A pesar de que cuando se hace la valoración de enfermero, muchas veces nosotros le preguntamos cómo le gustaría ocupar su tiempo, cómo le gustaría satisfacer la necesidad de recreación, bueno, pero no le prestamos atención a esa necesidad de recreación del paciente. ¿Cuáles serían
los objetivos de esto de reestructurar el tiempo libre del paciente. O sea, reestructurar el tiempo libre del paciente significa aprovechar los momentos en que el paciente no tiene nada que hacer en relación a su tratamiento. Muchas veces todas las cosas ocurren, supongamos, durante la mañana. Y en la mañana pasa, como dicen los pacientes, volando, ¿cierto? Porque ya ha venido el médico, ya ha venido el enfermero, ya me han puesto el medicamento, ya me han hecho, me han sacado, me han llevado, me han traído, y luego el paciente tiene muchas horas vacías durante la tarde y la noche. Y si tiene muchas horas vacías durante la tarde, el paciente duerme. Y como ha dormido durante la tarde, ya de noche no quiere dormir, o sea, cambia su ritmo circadiano. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la reestructuración del tiempo libre? Uno de los objetivos va a ser lograr la integración social. O sea, yo en alguna oportunidad he trabajado con personas ancianas, donde nosotros les proponíamos actividades. Entonces, le proponíamos actividades recreativas. Entonces, las personas ancianas, a pesar de sus limitaciones, se sumaban a esas actividades recreativas y realmente se notaba un cambio, una mejor relación con su grupo de pares, ¿no es cierto? También otro de los objetivos es que no se sienta discriminado, o sea, que se le invite a participar y que en la medida que de sus posibilidades, digamos, haga las actividades. También el hecho de proponerle actividades puede disipar su condición de hospitalizado, o sea, muchas veces estar hospitalizado significa mucha tensión, mucha angustia, porque imagínense ustedes que significa separación de la familia, alejarse de los problemas, dejar de participar, digamos, dejar de intervenir en los problemas o quizás de mantener la familia, ¿no es cierto? También disminuye el estrés y también contribuye al bienestar mental. Bueno, ¿y a qué irían dirigidas las actividades? Contribuyen a la curación, se adapta la persona a la enfermedad, desarrolla la personalidad, disminuye la ansiedad, mejora la comunicación interpersonal. Se ha descubierto, por ejemplo, que cuando se propone actividades, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que había mujeres que sabían tejer y había 2 o 3 mujeres que les interesaba el tejido, entonces hacíamos como talleres de tejido donde una persona le enseñaba a las otras. Entonces, digamos, aprovechaban el tiempo libre para aprender algo que quizás distrae, pero también puede resultar útil, digamos, útil después de salir del hospital, ¿no es cierto? Mejora la comunicación y propicia la atención integral. ¿Por qué? Porque cuando yo sé de las posibilidades de la persona de ocupar el tiempo libre, estoy, digamos, trabajando en lo que se llama la atención integral del paciente, de la que tanto hablamos y de la que poco nos ocupamos. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de estas actividades recreativas? O sea, hablamos de las actividades recreativas de actividad física, ¿no es cierto? De física y de relajación. Porque también hay otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la ocupación de las actividades relacionadas con el ocio que no son necesariamente físicas. Bueno, pero las actividades físicas, ¿qué van a hacer? Van a preservar la función muscular, sobre todo cuando se trata de pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados o incluso encamados, ¿no es cierto? Cuando la persona pasa mucho tiempo en cama, rápidamente va perdiendo su tono muscular, la fuerza muscular, ¿no es cierto? Entonces, la actividad recreativa y la actividad física le va a servir para preservar la función muscular. También va a prevenir la atrofia, el éxtasis venoso y linfático, ¿sí? Porque acuérdense ustedes que para que funcione correctamente nuestro organismo es necesario que estemos en movimiento. Fortalecer los músculos, restablecer la coordinación neuromuscular y también recuperar la movilidad articular. O sea, todas estas cosas tienen que ver con la disminución de la movilidad. O sea, todos estos efectos son consecuencias de la disminución de la movilidad. Entonces, si le proponemos a la persona hacer actividades recreativas, va a ser posible preservar o incluso recuperar algunas de estas funciones. Ahora,
¿Qué otras consideraciones tenemos que tener con respecto a las actividades las actividades relacionadas con el ocio? ¿Cuál es el interés de los adultos y los adultos mayores? Muchas veces los adultos y adultos mayores no les interesa demasiado, por ejemplo, las comunicaciones, las películas, el internet, o sea, también tienen sus limitaciones, por eso que se llama la brecha digital, ¿cierto? Pero quizás, por ejemplo, motivarlo para que la persona pueda mantenerse conectada con el medio externo, le va a ayudar a mantenerse más saludable, ¿sí? O sea, motivar al paciente para despertar el interés, para conocer qué es lo que pasa fuera de las paredes del hospital. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una actividad recreativa es un buen método para afrontar el dolor. O sea, si la persona tiene posibilidad de distraerse, de ocuparse de algo, el dolor va a dejar de ocupar un lugar central en sus pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, relajarse, distraerse, escuchar música, por ejemplo, es una forma de afrontar el dolor. También las actividades recreativas tienen efectos emocionales, o sea, por ejemplo, si una persona puede hacer una actividad recreativa, seguramente le va a mejorar el humor, se va a sentir más relajado, se va a sentir más, digamos, integrado a los grupos. También tiene que ver con la percepción del tiempo. Si una persona no hace nada, el tiempo, las horas no pasan nunca, como dice la canción del tango, ¿no es cierto? Las horas parecen demasiado largas. Entonces, el hecho de que la persona realice una actividad recreativa va a disminuir, digamos, va a disminuir su percepción de la duración del tiempo. Seguramente a ustedes les pasa que cuando están reunidos con los amigos, conversando, jugando, digamos, de repente se dan cuenta que ya es la hora de volver a la casa y parecía que ha pasado muy poco tiempo, ¿no es cierto? También hay una disminución del sufrimiento con la actividad recreativa, y bueno, y las personas sienten que tienen un acompañamiento profesional. O sea, si es un profesional de enfermería el que le ha propuesto la actividad y ha participado en esta actividad recreativa, ellos perciben ese acompañamiento profesional. ¿Y cuáles otras actividades pueden hacer además de las actividades físicas? Bueno, algo muy importante que hacemos los enfermeros, que es la educación para el autocuidado, que también, por ejemplo, se puede, además de ponerlo dentro del plan de cuidado del paciente, se puede utilizar los momentos de ocio para hacer educación para el autocuidado. ¿Qué más se puede hacer? Leer, comentar las lecturas, ¿no es cierto? Hacer lecturas dirigidas. Quizá, por ejemplo, uno puede encontrar un texto que le puede, digamos, aportar algo al paciente, entonces uno hace una lectura dirigida. Escuchar música, la música, por ejemplo, sobre todo determinadas músicas son capaces de relajar, bueno, y las personas en general tienen sus determinados gustos musicales. También se puede, digamos, tener juegos de mesa. Juegos de mesa, si el paciente puede levantarse y trasladarse, o si no, pueden ser juegos de cama, ¿no es cierto? Crear grupos de humor. También se habla mucho de que el humor es capaz el humor puede ser terapéutico. O sea, si una persona es capaz de reírse o de alegrarse, digamos, cuando al alegrarse en una determinada situación, se pueden liberar esas endorfinas que me mejoran mucho mi situación. Proyectar películas, aunque hay personas que no les interesan las películas, pero puede ser otra actividad. Celebrar fiestas, por ejemplo, eso de celebrar fiestas se hace mucho en los ámbitos donde están internados niños, ¿no es cierto? No es muy frecuente en los lugares donde están internados adultos, pero yo he visto en los hospitales que por ahí, por ejemplo, un paciente cumple años y los familiares le llevan algún pequeño presente o una torta, por ejemplo, y ese paciente puede compartir con el resto de los compañeros ese presente o esa torta. También puede plantearse, por ejemplo, visitar los pacientes adultos, visitar los niños, ¿no es cierto? Y también pasear. Bueno, después lo voy a escuchar las preguntas si es que les ha quedado algo.
Bueno, y lo último que tenía que hablar es acerca de la ética del cuidado. ¿Y qué podría decir acerca de la ética del cuidado? Cuidar es mucho más que proteger, que brindar apoyo psicosocial, psicológico, que satisfacer las necesidades del paciente, es más que la compañía y que el cumplimiento de indicaciones médicas. La ética del cuidado es ser éticamente competente, es brindar un servicio con respeto justo en el momento en que el paciente lo necesita. Entonces, hay que brindar el cuidado en el momento que el paciente lo necesita. Tomar decisiones sabias, oportunas, es hacerles sentir a las personas que nos importan, que no son un número de cama o una patología que está en un registro médico, ¿no es cierto? Que son ellos y no otros la razón de nuestra existencia. Entonces, eso es el cuidado ético, el cuidado éticamente competente. Seguramente cuando hablamos de enfermería, vamos a ver mucho la palabra cuidar, porque el cuidado está relacionado con la profesión enfermera, ¿cierto? Pero hay distintos tipos de cuidado. Hay una visión técnica del cuidado que es proporcionar instrumentos, ¿no es cierto? Instrumentos o procedimientos para atender una situación particular. Ese es un cuidado técnico. Pero también hay una visión más amplia de lo que es el cuidado, que es proporcionar el mayor bienestar, tanto físico como psíquico y como espiritual. Entonces, el cuidado profesional, el cuidado ético, sería el cuidado que abarca esta visión más amplia. O sea, no solo el cuidado técnico, o sea, los procedimientos, ¿no es cierto?, que muchas veces son prescripciones que no parten del conocimiento profesional enfermero, sino que parten de otros conocimientos de otros profesionales, ¿no es cierto? Lo ideal sería que el cuidado ético, o sea, para ser considerado ético, tenga tanto el aspecto técnico como esa visión más amplia. Así de acá. Bueno, la pregunta fundamental para que la respuesta sea la ética del cuidado tendría que ser: ¿cuál debería ser la naturaleza de la relación con las personas y cuáles son las responsabilidades dentro de esta relación? O sea, acá me está hablando de que es imprescindible establecer una relación con la persona. Por eso los enfermeros no tenemos que admitir jamás que nos digan: usted va a cuidar 30 pacientes, porque si uno tiene que cuidar 30 pacientes, no cuida a ningún paciente, ¿no es cierto? Entonces, es necesario establecer una relación, y esa relación tiene una responsabilidad. Cuando se reúnen esos dos requisitos, ¿no es cierto?, cuando respondemos a esta pregunta, la respuesta va a ser: esa es la ética del cuidado, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahora? Se le da mucha prioridad a atender los avances científicos y tecnológicos, también a reconocer los derechos de los pacientes. Se implementan políticas de calidad. Ustedes van a ver que en todas las instituciones de salud hablamos de la calidad, y muchas instituciones certifican calidad a través de organizaciones nacionales o internacionales. Y también, digamos, se habla de aprovechar los recursos de manera equitativa en busca de una justicia social. Eso está bien, o sea, porque esto de la excelencia clínica, ¿no es cierto?, ha hecho también que mejoren los cuidados que proporcionan los enfermeros, porque tenemos mayores recursos, mayores recursos económicos como físicos, para proporcionar cuidados mejores y más seguros. Pero todo esto ha dejado de lado otros aspectos tanto o más importantes,
para el cuidado, como son el acompañamiento, la empatía, el acompañamiento, la empatía, la confidencialidad, que son aspectos que podrían definir una buena relación terapéutica. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la ética del cuidado? El principal fundamento es el concepto de ser como ser racional. O sea, nosotros, acá no está, pues, no es racional, sino relacional, perdón. No está bien puesto esta palabra racional, no es relacional. El concepto de ser como ser relacional. Corrijan ahí ustedes. O ya le voy a corregir, le voy a subir de vuelta a corregir. ¿Qué significa eso? Que nosotros las personas necesitamos vivir en relación con los demás, porque eso nos va a permitir sobrevivir y también autorrealizarnos. O sea, no podemos vivir solo, sino vivimos en un contexto de comunidad. Otro de los fundamentos es un enfoque sensitivo del contexto. ¿Qué significa eso? Valorar todo lo que rodea a la persona, o sea, para poder identificar exactamente cuáles son las necesidades, cuáles son la totalidad de las necesidades que hay que tratar, y también que hay que tratar y que en algunos casos priorizar. Un enfoque sensitivo del contexto. O sea, no solo la vemos a la persona, sino también vemos lo que nos rodea a la persona, ¿cierto? Luego, otro fundamento es diferenciar entre cuidado y preocupación. En realidad, por ejemplo, los enfermeros debemos proporcionar cuidado a todas las personas, la conozcamos o no la conozcamos, o sea, hayamos tenido o no una relación anterior, ¿no es cierto? Preocupación muchas veces tiene que ver con las relaciones más cercanas, o sea, yo estoy preocupada porque mi mamá se ha caído, o yo estoy preocupada porque hoy no le he visto bien a mi hijo, por ejemplo, no le he visto bien a mi hijo, pero no hay que diferenciar entre preocupación y cuidado. Entonces el cuidado es mucho más amplio y va dirigido a todas las personas que están bajo nuestra responsabilidad. También otro de los fundamentos es la prioridad de sentir sobre el razonar. O sea, se le da relevancia a los sentimientos y al afecto sobre el razonamiento, ¿no es cierto? Y otro de los fundamentos es optar por los dilemas reales sobre los dilemas hipotéticos, ¿cierto? ¿Qué significa? O sea, se trata de personalizar, de ver qué es lo que pasa con este paciente, ¿no es cierto? Y tratar ese dilema o esa situación particular del paciente y no pensar en hipótesis o, por ejemplo, en dilemas anteriores. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son las actitudes que algunos le llaman virtudes para el ejercicio ético? Bueno, ya habíamos hablado de la empatía que es ponerse en el lugar del otro, de la coherencia, o sea, ser coherente con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes, de la prudencia, o sea, saber en qué momento se debe actuar, la compasión, el afecto, o sea, es imprescindible querer lo que uno hace, querer a las personas con lo que uno hace, para poder ejercitar un cuidado ético. Y también es importante la escucha, que la escucha tiene esa particularidad. Hay un dicho que dice que tenemos 2 orejas y una sola boca, porque, digamos, es más importante escuchar que hablar. Y Carol Taylor, que es una enfermera, le agrega otras actitudes o virtudes, que son el conocimiento, o sea, para ejercer un cuidado ético hay que conocer, ya hemos hablado acerca de todo el conocimiento, de la voluntad, o sea, disponerse a hacer, de la imaginación, que es la que hay que poner en marcha, digamos, cuando uno necesita cuidar. Por ahí, por ejemplo, un cuidado que se le proporciona a una persona surge de la intuición, ¿cierto? Por ahí, qué sé yo, acomodarle la cama, cambiarlo de posición, sentarse un rato a la par de la cama, digamos, surgen de la intuición, o sea,
yo percibo que eso es, es lo que la persona necesita y lo realizo, ¿no es cierto? Entonces la imaginación no tiene que ver con el arte, lo decía hace un rato, la motivación y la expresión. O sea, la persona, el cuidado ético necesita que o sea, mi cuerpo y mis gestos expresen que estoy deseando cuidarla a la persona, ¿no es cierto? Por ahí supongamos me llama y le digo ¿qué? Desde la puerta, ¿no es cierto? Entonces mi cuerpo, mis palabras están expresando que no existe en mí el deseo de cuidar. ¿Sí? Entonces, ¿qué condiciones son necesarias para brindar cuidados éticos? Yo les hablé en un comienzo acerca del uso del propio cuerpo. ¿Qué significa eso? Muchas veces, por ejemplo, dar la mano, apoyar la mano, por ejemplo, en un paciente que está dolorido, apoyar la mano, mi mano sobre la mano del paciente que está dolorido, puede significar, digamos, una expresión del cuidado ético. Nosotros, o sea, usamos el cuerpo, abrazamos, demostramos que queremos cuidar, ¿no es cierto? También es importante disponer de tiempo, ¿no es cierto? O sea, el cuidado puede ser intensivo y puede ser extensivo, o sea, el paciente puede requerir un cuidado, o sea, por ejemplo, aliviarle el dolor, pero también puede requerir, digamos, mucho tiempo de permanencia de la persona cuidadora a la par del paciente. Entonces, por ejemplo, con respecto al, si no disponemos del tiempo necesario, si a mí me dan que cuide 30 pacientes, es muy probable que esos 30 pacientes solo le pongan las inyecciones, le coloquen una sonda y le cure a 2 o 3, pero no me voy a dedicar, no voy a cuidar a la persona. O sea, ni me voy a enterar cómo se llama la persona. También es importante procurar un ambiente cómodo, o sea, para desarrollar el cuidado es necesario un ambiente cómodo donde se cuente con los recursos, tanto humanos como materiales, para poder proporcionar los cuidados. También es importante realizar los cuidados técnicos como corresponde. Realizar el cuidado como un bien interno y atender a la persona como ésta se merece. ¿Mm? Bueno, seguramente, bueno, no sé si ustedes ya han visto algo de bioética, o sea, la bioética es la que establece los principios, digamos, que tienen que regir las profesiones. Nosotros tenemos varios códigos de ética, que es importante conocerlos y conocerlos y tenerlos presentes cuando uno cuida a las personas. Entonces, la pregunta para la bioética sería, ¿qué hay que hacer o no hacer para ser éticos? ¿No es cierto? En cambio, la pregunta para la ética del cuidado es, ¿cómo tiene que actuar? ¿Quién tiene que actuar la persona que presta los cuidados con la que los recibe? ¿No es cierto? Miren la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer? Entonces, eso es una respuesta para la bioética, ¿no es cierto? En cambio, para la ética del cuidado, ¿cómo debo actuar? ¿No es cierto? ¿Cuál es mi responsabilidad con respecto a la persona que recibe los cuidados? Bueno, tal vez, digamos, la ética del cuidado no tenga una aplicación práctica fácil. En esta época en donde todo se mide, ¿no es cierto? La ética del cuidado quizás no pueda medirse. Pero ¿en qué va a radicar su importancia? Va a radicar su importancia en que constituye una apertura hacia otro modo de ver la vida y por supuesto que esa apertura influye en las decisiones que tomamos, ¿cierto? Entonces, la ética del cuidado quizás es algo que solo nuestros pacientes y nosotros lo vamos a percibir, ¿cierto? Pero no se puede medir. Se mide quizás con la satisfacción, digamos, con la satisfacción, con la conciencia tranquila, ¿no es cierto? Con saber que en ningún momento se ha hecho daño, se ha intentado hacer daño, a pesar de que en algunas oportunidades vamos a hacer daño cuando proporcionamos cuidados. Entonces, ¿qué otros conceptos he rescatado? Que el cuidado
y cuidar en tanto que ideal moral entraña un compromiso con la protección y la mejora de la dignidad humana y con la salvaguarda de la humanidad. Yo, como consecuencia de estar buceando en este tema, encontré una conferencia de creo que es colombiano o mexicano, que habla acerca del cuidado, pero él se refiere a un cuidado más amplio, digamos que es una actitud que es imprescindible para que la humanidad siga existiendo sobre el planeta. ¿Sí? Entonces, él habla de que en realidad lo que estamos en peligro no es el planeta, sino lo que estamos en peligro somos los seres humanos que vivimos sobre el planeta. Y que el cuidado, o sea, esa actitud, esa forma distinta de ver las cosas, va a posibilitar que la existencia nuestra sobre el planeta continúe, ¿no es cierto? Y después, otro concepto dice, cuidar no significa ser dulce con el paciente y hacérselo todo. Cuidar es un respeto hacia los pacientes por lo que